Buenas tardes, buenos días. De la Secretaría de Desarrollo Social nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Alfaro Manrique. Protocolos de atención a los esta que es relacionado a los jornaleros agrícolas por instrucción del gobernador Diego Sinue. Nos enfatizó de que no solo hiciéramos grandes cosas, sino que creáramos documentos, instituciones, maneras de llevar a cabo este tipo de atención para que se pudiera continuar en el futuro, se pudiera mejorar en el futuro y también pudiera ser ejemplo a otros estados y por qué no, inclusive el tipo de documento que se pueda presentar en algunas reuniones internacionales. Pues yo les agradezco muchísimo que estén ustedes aquí participando en la creación de este documento y más que eso, creando esta manera de atender a estas personas. El protocolo de acciones para atender a personas migrantes agrícolas del estado de Guanajuato es un documento importante, no solo por ser el único a nivel nacional, que coordina todas las dependencias estatales para un objetivo común y el cual presentaremos próximamente ante las Naciones Unidas, ante la ONU. El documento concentra los esfuerzos del gobierno del Estado por atender a las personas que migran desde sus lugares de origen para trabajar en el campo de Guanajuato. Todo en apego a la normatividad universal y nacional vigente en materia de derechos humanos. Es una herramienta, una guía, no solo para los funcionarios públicos y las funcionarias públicas, sino para todas aquellas personas que interactúan con esta población en extrema vulnerabilidad, que yo creo que es muy importante recordarlo. Su objetivo es vincular las acciones para atender a las personas migrantes jornaleras agrícolas en el estado de Guanajuato sobre la base de la promoción, protección, respeto y garantía de sus derechos humanos. Y tuvimos aquí, en esta sala, hace un mes, al Procurador de Derechos Humanos, el cual nos felicitó por la atención que estábamos dando nosotros de manera ejemplar en la nación mexicana al cuidado de los migrantes, incluyendo los jornaleros. Con este actuar, Guanajuato se pone a la cabeza para liderar los trabajos con los estados expulsores y receptores de este sector social para poder generar también políticas públicas que garanticen a nivel nacional la adecuada atención integral. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a entrar con toda nuestra pasión a favor de estas personas que ya empiezan a llegar por aquí en los próximos días. Y la Secretaría de Educación ha participado muchísimo. Hemos llorado juntos, la Secretaría y yo, a platicar con ellos de sus necesidades, como sea la Secretaría de Salud, atendiendo vacunas y una variedad de sus necesidades. Importante mencionar que este año hemos decidido, los dos subsecretarios con su servidor, que este fuera un año en que pusiéramos un énfasis especial en las mujeres y en los niños.
ya no es la migración como era antes, de jóvenes, ¿verdad? Que hasta ellos decían, me voy a hacer hombre yendo a Estados Unidos con indocumentado. Ya no es esos jóvenes que se van a buscar el sueño americano, casi todos jóvenes hombres. Ahora muchas mujeres están migrando y a muchas familias completas. Sabemos que hoy día es mucho más peligroso que antes. El entrar a Estados Unidos sin documentos, lo hemos dicho una y otra vez, hemos hecho campañas, piénsalo bien, no te arriesgues, no busques algo bien, no lo hagas, puedes morir tratando a Estados Unidos. Lo que antes era nada más una falla administrativa, como es en México. Les recuerdo muchas veces a los americanos que quedarse un tiempecito aquí en México, cuando acabamos sus 6 meses de su entrada, su visa de turista, aquí solo es algo administrativo, ahí en el aeropuerto pagan $50, 50, y vas a Estados Unidos y puedes regresar cuando quieras, no hay ningún problema. Hoy día no es así. Son vulnerables los que buscan irse para allá de manera indocumentada. Son vulnerables los que vienen a trabajar unos cuantos meses a estados como Guanajuato. Por generaciones no pusimos atención. Ahora el gobernador nos ha dicho, tenemos que poner atención a esta gente, no para estar castigándolos de que si están trabajando los niños, etc. Nosotros somos la Secretaría Humanitaria, pero sí darles otras opciones, por ejemplo a esos niños, por ejemplo a esas mujeres, para que sí puedan cuidar su salud, sí puedan cuidar de su educación, y que en Guanajuato de verdad creemos que somos la grandeza de México, que proporcionemos esa atención a estas buenas personas. Susana, de manera especial, muchas gracias por tu pasión en este tema, y este año vamos a hacer grandes cosas por las mujeres, por los niños y de manera especial por los voluntarios. Muchas gracias. Gracias, secretario. Bueno, a continuación, compañeros, vamos a presentar, es una plataforma de diagnóstico de lo que, gracias al apoyo de todos ustedes y de la investigación que ha hecho la Secretaría, traemos sobre el tema de jornaleros agrícolas, en el entendido que como muchos de los documentos que vamos a presentar están abiertos a la alimentación permanente de cada una de las dependencias para lograr tener un diagnóstico mucho más afinado y mucho más específico al final del año. Gracias, Cristina. Pues muy buenas tardes a todos, me da muchísimo gusto poder compartir esta información que durante las últimas semanas ha resultado bastante grata para mí, porque ha sido un mar de cosas y por fin creo que tenemos cosas muy concretas que decir y que presentarles. Bueno, en este informe vamos a abordar bastantes líneas de datos que nos arrojan sobre las personas migrantes jornaleros agrícolas. Ahí hay un acrónimo o una formación de una palabra que vamos a utilizar mucho. Esto es importante que ustedes también se familiaricen con ella, con la intención de que cada vez que nos refiramos a ese término se entienda que va de ello. Bueno, en un contexto nacional, hablando de cuáles son las causas que generan esta migración interna aquí hacia nuestro estado y hacia otros estados, es importante revisar los antecedentes y qué es lo que está sucediendo o aconteciendo en estos estados. Las principales causas de por qué es que las personas migrantes, jornaleras agrícolas migran es en su mayoría a un 51% por el hecho de no tener una oportunidad laboral. Aunado a ello, el 30%, a pesar de tener un empleo, no tiene la posibilidad económica de mantener una línea de calidad de vida y por eso requiere también salir a buscar otras oportunidades. Este otro punto es de suma importancia, ya que el 8.4% de estas personas que están arraigadas en sus comunidades, ya sea que tienen muy poco acceso a la tierra o en su caso sufrieron algún siniestro
Este punto está orientado a las actividades agrícolas. La principal región que migra son las zonas rurales. En las zonas rurales las principales actividades son las agrícolas o pecuarias en su defecto. Este punto está estrechamente relacionado con ellos. Y el 9.5% de este 100% de personas que migran está orientado al tema de las circunstancias sociales. ¿Cuáles son ellas? Pues son varias, ¿no? Por ejemplo, desde el hecho de que a lo mejor una jovencita se comunidad y tuvieron familia, tuvieron necesidades sociales para tener que moverse de estos espacios. Ahora, ¿de dónde vienen las personas migrantes jornaleros agrícolas? En este caso, estos estados, esto es parte de un mapa, estos estados son los que representan el mayor volumen de migración hacia Guanajuato. En primer lugar tenemos el estado de Guerrero, de donde proviene alrededor del 85% de las femijoas que vienen aquí a nuestro estado. Después tenemos casos como lo es Oaxaca, a partir de ahí viene Michoacán, Jalisco, y aunque es muy poco, también tenemos presencia de personas jornaleras que vienen del estado de Chiapas. Analizando un poco el contexto del mayor estado que nos envía, por decirlo así, personas a trabajar aquí a Guanajuato, ubicamos estas 5 comunidades en el estado de Guerrero, en donde al menos Chochoapa el Grande y Metlatonop son de las comunidades donde, según los índices de la CONAPO, están como comunidades de muy alta marginación. Son comunidades sumamente pobres, donde hasta el 97% de su población tiene que recurrir a la migración, que están situadas en el sur, muy pegado ya casi con Oaxaca, y en su mayoría son personas del pueblo Nazavi y hablan la lengua mixteca. Ahora, este punto es bien importante en el cual podamos trabajar en conjunto. Estas son las cifras a las que nosotros tuvimos acceso para ubicar cuántas personas teníamos aquí en el estado cada año. En este caso, nosotros ubicamos 3 fuentes de información para poder recolectar esos datos. Las barras moradas corresponden al Centro de Desarrollo Indígena Loyola, la barra azul a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y la barra verde a la Secretaría de Salud. Por ejemplo, Loyola nos menciona que en 2011 recibíamos alrededor de 600 personas aquí en el estado. Para 2013 aumentó para recibir 2,000 personas. Pero para 2014 ya estábamos recibiendo alrededor de 3,000, hasta 2014. En los otros datos de la Procuraduría menciona una nota que para 2018 recibimos 2,448 personas jornaleras migrantes aquí en el estado de Guanajuato. ¿Sí? Y por parte de la Secretaría de Salud, para el mismo año, menciona que recibimos 1,700. Si ustedes pueden ver, pues es una situación que todavía está bastante sinuosa, vamos a decirlo así, porque pues no hay como una tendencia. Entonces esto es importante que nosotros empecemos a trabajarlo para tener números un tanto más concretos y saber cuál es la proporción más específicamente. Ahora, ¿quiénes son las personas migrantes jornaleras agrícolas que llegan aquí al estado de Guanajuato? El 60% es una representación de personas jóvenes y adultos de mediana edad, alrededor de los 18 a los 55 años aproximadamente. El 33% corresponde a niños desde los 8 o 10 años hasta los 18, que ya es cuando se empieza a contar como joven. También tenemos un 6% que representa adultos mayores, de 60 y más. Y el 1% también corresponde a mujeres que vienen o que están embarazadas. Ubicados ya en el marco estatal,
¿Cuáles son los municipios donde tenemos más personas con realidades migrantes agrícolas? Al inicio, dentro de toda nuestra investigación, pues nosotros ubicábamos estos municipios que están aquí coloridos en el mapa. Ustedes pueden tal vez ahí ubicar alguno del cual ustedes tengan conocimiento. Sin embargo, la semana pasada tuvimos la oportunidad de convocar a una reunión también a diferentes representantes de desarrollo rural de algunos otros municipios y nos dimos cuenta que realmente hay más personas migrantes con áreas agrícolas en otros municipios que no habíamos mapeado, tal cual es el caso, por ejemplo. Sí, bueno, ahí es donde nosotros seccionamos y vamos a seguir mapeando justamente estos municipios para ubicar otros casos de personas con áreas migrantes agrícolas. Ahorita vamos a desarrollar municipio por municipio de los que ya teníamos y de los nuevos que se agregaron a nuestras listas. Por ejemplo, aquí mencionamos a León, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. En León, por ejemplo, tenemos alrededor de 8 comunidades señaladas, lo que es la Estancia de los Sapos, La Sandía, Los Ramírez, Nuevo Lindero, Santa Ana del Conde, La Esmeralda, Barretos y Montelar. En Silao únicamente está establecido en los documentos que estamos manejando la cotorra. Sin embargo, pudiese ser que si nos adentramos más en el tema encontremos algunas otras comunidades que también son de nuestro interés. En San Francisco del Rincón tenemos a El Maguey. Esto es importante que se queden con esto, con El Maguey, porque vamos a seguir hablando justamente de esta comunidad que es muy importante para este eje de las personas migrantes jornaleros agrícolas. También San Roque de Torres, San Roque de Montes y San Cristóbal. Y en Purísima del Rincón, San Bernardo, que se repite también al mismo nivel de Silao, una comunidad. En Romita, pues tenemos también igual a 4 comunidades, en Manuel Doblado 3, en Dolores Hidalgo, lo que es San Gabriel, Lequimeri y El Ramillete, y en Irapuato una. Que igual Irapuato, creo que por el desarrollo también agrícola que tiene con respecto a las berries, habría que investigar si es solamente uno o si hay alguna otra por ahí que se nos esté escapando. Ahora, aquí empiezan algunas que nosotros añadimos justamente a partir de la reunión que tuvimos el lunes pasado. Guanajuato, Cañada de Bustos, Pueblo Nuevo, que de hecho la mayoría de las fotos que ustedes puedan llegar a ver aquí en esta diapositiva, la mayoría fueron tomadas en Cañada de Bustos, si no me olvido. Pueblo Nuevo, Valle de Santiago y Pénjamo. Y aquí en Pénjamo sucedió un tema bastante interesante que ya podremos abordar en la siguiente diapositiva. Sigue Cortázar, Villagrán, San Miguel de Allende y Abasolo. Estos también son de los nuevos que agregamos. Cortázar está por confirmarnos algunas. ¿Por qué? Pues ahí está ubicado lo que es Bayer, que es una empresa agrícola muy grande, entonces habría que ver si hay algún vínculo, y pues algunas otras que también están con el tema de las hortalizas y demás. Okay. ¿Recuerdan lo que les había comentado de Pénjamo? Al inicio habíamos mapeado los cultivos más importantes en los sistemas de producción donde tal vez podríamos ubicar a personas migrantes jornaleros agrícolas. Empezamos por el brócoli, que como ustedes pueden comprender, es uno de los cultivos más amplios aquí en el estado, de los cuales también representa un crecimiento agrícola bastante fuerte en los últimos años, y lo cual ha favorecido que este flujo de migración se haya incrementado. Después viene el tema de la lechuga, que es también otra de las hortalizas que más producimos, el chile, el espárrago, pero justamente en la reunión anterior tuvimos la oportunidad, y es que esto me da bastante alegría compartírselos, tuvimos la oportunidad de que nos comentaron de que el sistema de producción de agave también estaba atrayendo a algunos de estas personas migrantes jornaleros agrícolas. Entonces aquí está señalado, y si nosotros empezamos a ubicar cuál es el contexto de producción, estamos hablando de 16,000 hectáreas, entonces es un volumen bastante amplio en el cual creo que si seguimos esa línea también podemos ubicar algunas otras comunidades o personas migrantes jornaleros agrícolas que lleguen aquí al estado. Hablando ya en un contexto más centrado de la economía de la población, de las personas, el salario diario aproximado es de 100 a 200 pesos, ¿sí?
por jornadas pues bastante largas que a veces pueden llegar a las 12 horas de trabajo diario. El salario mensual medio aquí en Guanajuato está establecido alrededor de los 4,300 pesos y las estaciones de cosecha están más o menos entre abril, llegan, es decir que ya estamos a punto de recibirlos y salen en agosto. Ahora, si nosotros revisamos nuestro sistema de producción donde ellos están trabajando, pues el brócoli es uno de los cultivos que están enfocados un poquito en la producción de otoño-invierno, entonces eso nos marca que algunas personas se van hasta diciembre. Vamos a abordar algunos ejes que son muy importantes en el tema de los que mejor, porque este es uno de los ejes que justamente mencionaba la maestra Susana, que es importante tener en cuenta, y el hecho es el contexto de las mujeres. ¿Qué es lo que sucede desde el género y se intersecciona con todas estas burbujitas que tenemos alrededor? ¿Cómo es que a partir de ser mujer, jornalera, migrante, se unen estas intersecciones generando una mayor desigualdad? Y aún así, si empezamos a seccionar en cada una, podemos ver mucha mayor desigualdad. Entonces es un proceso que espero estaremos trabajando en conjunto con diversas secretarías que justamente pues aquí están presentes, si no me equivoco, Secretaría de IMUG. Perfecto, pues aquí esperemos que trabajemos juntos. Viene el tema de los niños y las niñas, que también es un tema bastante fuerte, en el cual pues 7 de cada 10 jornaleros se integran al trabajo antes de los 15 años. Es decir, que desde jovencitos empiezan a trabajar, justamente pues de repente llegan las familias y dónde dejo al niño, ¿no? Entonces de que estás jugando pues empiezas ya a cosechar los tomates y demás. El salario por jornada de un niño es alrededor de los 42 pesos, ¿sí? Es como de un 25, 50 comparado con un salario de un adulto. Y el tema también de los jóvenes es interesante mencionarlo, dado que debido a la dinámica social en el hecho de la formación de relaciones matrimoniales, los jovencitos alrededor de los 15 años en los hombres ya están formando estos vínculos, y las mujeres en una edad de los 10 a los 14 años, ¿no? Entonces esto también es un fenómeno que es importante tener señalado para poder trabajar en base a él. Estas 5 son las principales vulnerabilidades que ubicamos en este contexto de personas migrantes jornaleros agrícolas. Vamos a revisar de uno por uno. El tema que ya hemos mencionado es el tema también de género, pero basado desde la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se sufre un menor salario, a las mujeres se les paga menos en campo, ¿no? Y a veces también hay que atender, aparte del trabajo en campo, hay que atender a la familia, entonces es una doble jornada. Después está el sector salud con algunos prejuicios debido a los usos y costumbres arraigados a su cultura, que también hay que tomar en cuenta. Eso también añadimos el tema del monolingüismo. ¿Cómo podemos atender a alguien que no puede comunicarse, con quien no podemos comunicarnos en un mismo lenguaje? Ahora viene el tema de la educación, que es otro eje también muy importante, donde tenemos pues obviamente el tema de los niños jornaleros. Por el tema de la documentación también es complejo, ya que no cuentan con todos los requerimientos para poder entrar a una escuela. Y el problema tal vez uno de los más grandes es la temporalidad. ¿Cómo alinear esto a los ciclos escolares o cómo trabajar en una dinámica que permita a los niños acceder a educación de calidad, dada la jornada laboral en el año? Ok, esto es importante mencionarlo. Dentro del Estado tenemos 16 centros de educación migrante, y estos 16 centros son espacios acondicionados para brindar a los hijos de jornaleros migrantes educación básica durante su estancia aquí en el estado de Guanajuato. Después, otra vulnerabilidad es el tema del empleo. Hay salarios sumamente bajos, ya lo pudimos ver, por jornadas muy amplias, justamente.
Y esto cuando existe una división entre las horas que vas a trabajar. Probablemente haya espacios donde no se dice cuál es el final, o donde el mayordomo no señala estas instrucciones, ¿no? Que como cualquier otra persona deberíamos tener señalada la hora de entrada y la hora de salir. Y también es difícil acceso a las prestaciones. Ya de por sí el contexto suena complicado, pues acceder a prestaciones tan básicas como lo puede ser la salud es complicado. Y justamente aquí en el tema, su Secretaría de Trabajo y Previsión Social pues está trabajando en lo que son las pláticas preventivas, en el tema de condiciones generales para personas que laboran en el campo. Es un tema sumamente importante y bueno, en el año 2019 atendieron más de 20 recorridos, pláticas preventivas en estos municipios que señalamos, y nos comentan que para este año tienen pensado pues llevar más a cabo y extender justamente a más municipios su labor. Otro tema bastante importante es el de la salud pública. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el campo cuando sufres algún percance como jornalero? Las dificultades de acceso al sistema de salud del Estado. No solamente hablamos de un tema de documentación, sino hablamos también de una lejanía. Estamos trabajando en campos, el poder transportar a las personas, inclusive en el tema de transportarse, pues están las inseguridades, hay camionetas con tarimas que a veces no se llevan hasta 20 personas, entonces desde ahí el tema de poder ofrecer la salud o garantizar la salud de estas personas pues es muy complicado, ¿no? Y volvemos a la documentación y el lenguaje o monolingüismo y los usos y las costumbres en este caso. Ahora, esto es importante. La participación de la Secretaría de Salud durante los últimos años nos ha mostrado que en un contexto de colaboración con diferentes áreas de su propia institución han dado a atender estos casos. Ellos nos comentaban que hay tres formas en las cuales se acerca la salud a las personas migrantes jornaleras agrícolas. En las unidades médicas, en los refugios temporales y en las brigadas. Es muy importante que podamos ver esto. Por ejemplo, la primera cifra corresponde a infecciones respiratorias agudas. Nos comentan que en las unidades médicas atendieron 74 casos y en los refugios temporales 3. Pero si podemos ver lo importante que es trabajar en las brigadas, porque ahí atendieron 54 casos. Entonces, este es otro punto también muy importante que podemos ahí abordar con Secretaría de Salud. Y bueno, hay algunas otras que también se atendieron, como las EDA, significa enfermedad diarreica aguda, dermatosis, embarazadas también, el tema de planificación familiar y algunos traumatismos. Ahí en el tema, por ejemplo, del VIH-Sida o de las ETS, pues está más arraigado también a esta concepción cultural de que pues los usos y costumbres también limitan un poco a que alguien pueda acercarse con estos temas a esta población. Por último, vamos a abordar el tema de vivienda y servicios básicos. Esta foto que estaba al inicio es un campamento al lado de la parcela. No están en una casa, ahí es donde duermen, ahí es donde viven, ¿no? Entonces esto pues, ¿cómo podemos asegurar un acceso a una vivienda digna para las personas migrantes jornaleras agrícolas? Entonces, aún así, si lo tratamos de asegurar, la renta de viviendas en las comunidades aledañas donde están estos sistemas de producción, pues a veces las personas de alguna u otra manera ofrecen viviendas a costos muy altos y que no incluyen los servicios básicos disponibles, y donde la gente en una casita pues se acomoda en volumen, o sea, como quepan, como estén todos juntos, ¿no? Y hay pocos albergues a cargo justamente. Ahora, ¿recuerdan cuando les mencionaba sobre el maguey? Sí. Ok, bueno, ya llegamos a este punto importante. Como tal, hay un albergue estatal donde se trabaja de manera conjunta con diversas
secretarías o trabajo estatal y municipal, y ese está ubicado en la comunidad de Maguey, en la calle Benito Juárez, ahí en San Francisco del Rincón. Este albergue se construyó allá en 2015 con fondos de la distinta Sadesol, si no me equivoco, y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y con fondos también del municipio. Ha sido una creación sumamente importante. Aquí podemos ver dónde está ubicado el albergue, pero también al lado podemos ver en rojo una ubicación del río Santiago. El río Santiago es uno de los ríos más contaminados de nuestro estado. Menciona con agua que presenta residuos tóxicos, muertes de peces y alta concentración de coliformes fecales, y esto genera un ecosistema no apto donde se están violentando los derechos ambientales también de estas personas que llegan ahí al albergue. Es una situación demasiado crítica. Actualmente esto es lo que cuenta en el albergue, que es una cancha de usos múltiples, 8 habitaciones con 2 literas dúplex cada una, 2 habitaciones multifamiliares de 10 literas dúplex también, baños con sanitario, regaderas y lavabos, área de lavadero con 5 unidades, un consultorio médico y un patio de uso común. A continuación vamos a ver algunas de las imágenes para que podamos contextualizar de manera gráfica cómo se encuentran el albergue. Esas son las literas, podemos ver pues ya los colchones sumamente sucios, pues ya con bastante tiempo. Este es el patio donde vemos pues algunos residuos ahí que no benefician el poder convivir. Esto es, bueno, se ve un poco oscuro, pero este es el campo. Hay un espacio donde está lleno de, vamos a llamarlo así, maleza, entonces tampoco permite un trabajo. Muy bien. Y estos son también los espacios de higiene que también están un poquito sucios, ¿no? Ahora, esto es importante. Ahora queremos hacer una mejora de toda esta infraestructura que ustedes acaban de ver y que espero tengan oportunidad de conocer en los próximos meses. Y tenemos algunas cotizaciones que se solicitaron para mejorar este espacio. Estas cotizaciones, entre lo que es el tema hídrico, todo el tema del agua potable, el tema de obras públicas, como puede ser pintura, el tema de reacomodar algunas cosas, y el tema también de herrería con las puertas y las chapas, y las ecotecnias. Ahí se señalan unas estufas ahorradoras de leña. Todo esto conjunto llega a un total que rebasa los 200,000 pesos. Entonces aquí también es donde necesitamos pues. Gracias, Gisela. Compañeros, aquí nos parecía importante poder analizar el tema específico como es importante. Es verdad que las instalaciones de infraestructura de este albergue es un desastre. Prácticamente en sentido estricto sería inhabitable. Porque sí tenemos que se ve, por ejemplo, un excusado y unas supuestas llaves donde debe correr el agua, pero hay problemas con la hidráulica, hay problemas con la electricidad, las condiciones de higiene. Los colchones a lo mejor no se detecta tanto, pero los colchones, los cuartos, los baños, todo lleno de humedad, hongos, en fin, verdaderamente se tiene que invertir para dejar más o menos digno este albergue para los jornaleros que lleguen a estar. Y el otro problema que no es menor, aunque está un poco de momento fuera de nuestro alcance, pero que para nosotros es importante que esté en la mesa y podamos recibir la retroalimentación de ustedes, es el tema del río. El río Santiago, estamos por recibir un poco la evaluación que da ecología para tener cuestiones con mucho más técnicas, pero sí es muy complicado porque de alguna manera se afecta directamente la salud de las familias jornaleras que van a estar aquí. El tema es que no es tan fácil decir, bueno, como contamina el río, vamos a otra parte, porque esa otra parte no existe, no hay ningún otro albergue. Y finalmente, en este albergue han estado llegando los jornaleros. Pero ahí tenemos como una contradicción muy fuerte porque estamos albergando a jornaleros en una situación de alta contaminación por el río Santiago. ¿Qué hacer con el río Santiago? Trae su propia historia de haberse trabajado en gobierno bajo 1000 formatos, la posibilidad de limpiarlo y demás. Es un tema muy complejo que indudablemente no se resolverá a corto plazo, pero que hay que tenerlo ahí.
Entonces, la idea era demostrarles estos y que al final de la exposición de mi compañera pudiéramos recibir ideas. Necesitamos cerca de 250,000 pesos para poder dignificar este espacio. Creo que cada dependencia no necesariamente es el efectivo, sino ver cada uno desde, digamos, la tarea que cada quien trae en sus dependencias, ver cómo podemos colaborar para dignificar este espacio. Yo creo que ahí Fortino nos va a echar la mano muchísimo. La Secretaría de Agricultura tiene todo un tema. Nada más que en infraestructura no podemos tener, somos vivienda propiamente. Pero los campos de alrededor no los puede limpiar desde ahí y hacer como un huerto familiar y poner. Tenemos verde aquí, seguramente tienen un propietario. Más bien ahí, el municipio de son parte de la parte de áreas verdes, son parte del albergue. No solo, no solo el local, sino los campos que están, digamos, bardeados. Es parte de la red, pero en lo que es estructurado, potable, haciendo la obra, la realidad campos. Bueno, sí, aquí sería la idea de que cada uno nos dijera, yo podría, ¿no? Así como es ahí en una parte, ver cada una de las dependencias, otros las veremos pues directamente con el municipio, secretario, para ver también el municipio que puede aportar de esta manera, ¿no? Era nada más como complemento. Sí, Griselda, si quieres continuar. Y esto lo hacemos un poquito en una urgencia porque ya viene a abrir. Entonces hay que tenerlo en cuenta de ver cómo podemos trabajar este tema. Bueno, ya revisamos un poquito todo el contexto, las cosas no tan buenas y las más o menos buenas, pero ahora hay que revisar cuáles son las líneas de acción que proponemos desde la Secretaría de Migración y Enlace Internacional. Se dividieron en 4 y bueno, una de ellas es un cambio a una intervención desde la interculturalidad y la hospitalidad para generar información y reeducar también con esta capacidad de las lenguas, de ser bilingües y tener este acercamiento, este reconocimiento del otro. Creo que también es importante hacer un trabajo intersecretarial, y creo que por eso es que estamos el día de hoy todos aquí reunidos, para obtener desde información hasta compromisos de acción. Por otro lado, es importante también coordinarnos con organismos internacionales y civiles para el desarrollo de una campaña permanente de acción. Ahorita les vamos a platicar de lo que ya hemos hecho un poquito en ello. Y por otro lado, es muy importante realizar una observación y ubicación de los empleadores o de los patrones para generar colaboraciones que respalden a la comunidad de personas migrantes jornaleros agrícolas aquí en el Estado, mediante una legalidad. Definiendo en este marco, tenemos las acciones prioritarias. A partir de un mapeo y diagnóstico, la intención es implementar herramientas a medida de la comunidad. Y una de ellas es el diseño de política pública basada en la interculturalidad y la hospitalidad, que promueva programas no asistencialistas, pero que sí refuercen este desarrollo de esta población. Y tenemos 3 programas sumamente interesantes. Susana. Bueno, miren, aquí eran 3 que son como muy básicos: una atención integral, es a través de la presencia de diferentes dependencias estar apoyando a los diferentes centros, intervenir en la parte educativa, intervenir en la parte de salud y, en fin, y lograr el máximo de penetración en estas áreas vulnerables. Otra de las que tenemos es, ¿te regresas a ver? Otro de los proyectos que estamos trabajando con las dependencias es una radio comunitaria, Nasavi. Creemos que en los avances que podemos lograr para integrar y capacitar a la comunidad con la cual estamos trabajando es a través de un proyecto de radio comunitario. Tenemos experiencias, por ejemplo, en San Francisco del Rincón, que se hizo hasta señalamientos de cuestiones de salud, de educación, de arraigo, etcétera, y que realmente no funcionaban porque la gran mayoría no sabe leer y escribir. Incluso en muchos casos que se ponían letreros en su idioma, era como realmente no permeaba, ¿no?, en términos de la información que recibían. Y creemos que a través de este formato de radio comunitario podemos llegar mucho más a nuestras familias
jornaleras. Para ello pues traemos ahí un convenio y un trabajo con el Estado de Guerrero, que ya lo platicará mi amigo Arzu un poquito más adelante, pero creemos que es un buen formato para atender necesidades de este grupo. Finalmente, queremos, con la opinión de todos ustedes, organizar un festival de bienvenida a jornaleros por varias razones. No es nada más el festival en sí mismo, quizá la primera intención es visibilizar la presencia de jornaleros en el Estado, que realmente los que no estamos metidos en este tema no sabemos ni que existen jornaleros, y muchísimo menos que son indígenas, y aún menos las condiciones particulares de este grupo social. Entonces, poder tener un festival que tenga que ver directamente con atención a la persona, con la presencia de educación, salud, toda esta parte, además de cuestiones culturales y de trabajo con mujeres y niños, que se hagan para iniciar el ciclo de bienvenida a los jornaleros en el Estado de Guanajuato. Muchas gracias. Bueno, desde nuestro ejercer, aquí les presentamos algunas de las acciones que se realizaron durante el último año. Hubo una aportación al Centro de Desarrollo Indígena Loyola de 47,000 pesos en especie, lo cual incluyó desde agua, pañales, cobijas, kits de limpieza y despensas, y otra parte también económica para el tema de la infraestructura. Este es un programa a través del apoyo a asociaciones civiles para el desarrollo de estos espacios de protección a las personas migrantes jornaleras agrícolas. También se atendieron 900 personas en apoyo en especie en los campos, en todas estas regiones, y conjunto con el registro civil se expidieron 70 documentos sumamente necesarios para la identidad de nuestros jornaleros. Aquí podemos ver algunas de las atenciones que logramos. Bueno, esta información lo que pretende es el respaldar del actuar a un nivel público con la generación de trabajo en conjunto. Entonces, pues de mi parte ha sido todo. Cualquier duda y aportación que tengan para este documento se les agradece en verdad mucho, puesto que estamos trabajando pues con información que está llegando todos los días. Entonces, si tienen algún número, algún dato que nos puedan aportar, en verdad que estamos abiertos a todo ello. Muchísimas gracias. Gracias. Compañeros, quiero mencionarles también que se unen a la mesa. Están con nosotros la Secretaría de Educación, el investigador de la Universidad La Salle, el doctor Luis Ernesto Solano Becerril. Muchas gracias por encontrarse con nosotros. También llegan a la mesa compañeros de la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social, la licenciada Susana Bermúdez Cano. Gracias, Susana, por estar con nosotros. Y el licenciado José Miguel Fuentes Zapato. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También en representación de la licenciada María Raquel Barajas, de la Coordinación General Jurídica, se encuentra el licenciado Alejandro Rocha. Muchas gracias, licenciado. Continuamos con la participación de Vladimir Martínez Arango, que trabaja con nosotros aquí en la Secretaría en el área de investigación, y nos va a presentar de manera muy breve, pero el contenido formal de este protocolo que venimos presentando. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Yo les voy a hablar un poco sobre el protocolo, sobre las partes que lo conforman. Es un esfuerzo colaborativo de todas las personas, y de muchos aquí presentes tal vez, de otras áreas, de aquí inclusive también. Está conformado por 5 partes. La primera parte habla sobre los antecedentes. Aquí nada más es una breve mención sobre el Estado y la relación que hay en relación a las personas migrantes jornaleras agrícolas. También da una breve explicación de por qué es necesario contar con un protocolo y las intenciones que se tuvieron pues, previas a este protocolo de generar uno parecido. ¿Sí? Además, da un poco de trabajo para llegar a él en cuestión de antecedentes. La siguiente
es una sección de introducción. En la introducción describe básicamente los objetivos que tiene el protocolo, cuál es su intención, que es la de coordinar las acciones entre las diversas áreas de tendencias, brindar la protección y asistencia, contar con criterios orientadores para los servidores públicos. Esto es importante en el sentido de que el protocolo da una normativa a la que pueden referirse las personas que atienden a no es que ahí venga, sino que pueden identificar cuáles son las normativas que pueden ser que tienen que ver con aquellas personas migrantes para defender sus derechos, para ver cómo actuar con respecto a ellos. Está también como herramienta base para capacitación en el sentido de que nos dice de qué manera deben de ser atendidas estas personas y se puede detallar posteriormente con otro tipo de capacitaciones. También es importante porque puede servir para que las personas que no son de funcionarios o funcionarias públicas permitan darse una idea de las necesidades que tienen estas personas, con qué atenderlas. Siguiente, por favor. Está dirigido principalmente, como decía, a funcionarios públicos que tienen la tarea de atender a las personas migrantes formales agrícolas, pero no es limitativo. Cualquier persona puede acceder y ver en qué consiste una atención integral para ellos. Los aspectos básicos sobre las personas migrantes formales agrícolas es el siguiente apartado. Trae un marco conceptual en el que da una pequeña explicación, pero más a detalle que los antecedentes, de las razones que tienen las personas para migrar. Da una pequeña explicación. Da también un contexto tanto nacional como local de los datos que hay de migrantes formales agrícolas, que efectivamente con la presentación que acaba de dar nuestra compañera hay que actualizar todavía más. Da otro apartado sobre la lista de las declaraciones, de las leyes que existen al respecto de atención adecuada a las personas, que es la normatividad, son los derechos, y todo da un listado al cual podemos acceder desde otros puntos de vista. Es lo que decía al principio, nada más da como una pauta de qué puedes consultar para atenderlos de mejor manera. La siguiente sección es los enfoques y principios de atención en los que está escrito el protocolo. Tiene los enfoques de derechos humanos, tiene un enfoque de multiculturalidad e interculturalidad, desde género, desde la perspectiva de género, el respeto a la diversidad etaria y la seguridad humana. A esta sección da una explicación breve de cada uno de ellos para que cuando tengan que atender a alguien lo hagan desde esa perspectiva. Las siguientes son los principios en los que está construido, que es el respeto a la dignidad humana, la no discriminación, el consentimiento informado, la no revictimización, el interés superior del niño, niña y adolescente, la unión familiar, coordinación interinstitucional, integralidad, participación horizontal y consulta. Al igual que en la parte anterior, es una breve descripción de cómo se deben de atender a las personas. En la siguiente sección maneja los derechos de las MIJOAC. Maneja 4 derechos básicos fundamentales, que es el derecho al disfrute más alto nivel posible de salud, el derecho al trabajo digno, el derecho a la educación y el derecho a la vivienda. En sí, lo que viene en esta sección son los componentes que tiene cada uno de estos derechos, lo que corresponde al Estado hacer y los elementos esenciales que deben de tener. Son tablas en las que describe cómo debemos actuar de estas personas. La siguiente sección
habla sobre las dependencias, instituciones, organismos y particulares que tienen atención directa para las personas. Es un listado desde lo federal hasta lo estatal y municipal, así como algunas empresas que tienen que ver con ellos. No es limitativo, puede que existan otras, es cierto, pero son las más identificadas o las que tienen mayor relevancia actualmente. Y la última sección son las acciones a implementar por parte de los interesados, o sea, algunos de los listados de los que conforman la lista anterior. Se refiere particularmente a la Secretaría del Migrante, que son las actuaciones que tiene, las actividades que hay que hacer antes de la llegada de los migrantes jornaleros agrícolas, identificar los lugares y cada una de estas personas, no en lo particular, por los detalles de la privacidad de los datos y la forma en que se deben de dar atención. El quinto apartado, que es la evaluación, es importante porque hace referencia a que esta es una labor constante y permanente de trabajo. Este es un principio, es un principal aportación que deberá de irse alimentando y retroalimentando para continuar creciéndolo, y en lo que necesitamos también su colaboración y apoyo para ir mejorando dicho protocolo. Es perfectible totalmente y estamos siempre a la disposición de las observaciones mediante un análisis. Veremos cómo integrarlas, si son pertinentes o no pertinentes, y esperamos su colaboración para seguir trabajando y dando lo mejor para atender a esta clase de población que está, como mencionamos, en extrema vulnerabilidad. Y pues por mi parte, muchas gracias. Compañeros, ahorita que se cierre con este ciclo de información, daremos por supuesto espacio para preguntas y respuestas. Entonces, para que no nos repitamos, que sea una pregunta de inicio que se conteste al final. A continuación tiene la voz mi compañero Arzu Saucedo, que va a puntualizar algunos trabajos que desde la Secretaría se proponen hacer con las dependencias. Pues gracias a todos por asistir. Comentarles, como bien mencionaba el doctor Juan Hernández, y por instrucciones del gobernador, estamos trabajando de manera integral para atender este grupo que ha sido vulnerado y que no se le prestaba la atención que ahora le estamos prestando. Dentro de las acciones en las que estamos ahora trabajando es en una agenda interestatal con el estado de Guerrero y próximamente con otros estados. Como esta primera fase, les queremos comentar que nos visitó el maestro Javier Rojas Benito, que él es el secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del estado de Guerrero. Con él tuvimos la oportunidad de asistir a algunos campos y que platicara con sus connacionales, con la intención de que vieran desde el estado de Guerrero las condiciones en las que se encuentran los jornaleros y ver de qué manera desde la migración de origen, que es del estado de Guerrero, principalmente de las comunidades más pobres del país, pues puedan generar una agenda de trabajo entre el gobierno del estado de Guanajuato, el gobierno del estado de Guerrero, para atender a esta población de manera humanitaria y garantizarles todos sus derechos humanos. Les queremos compartir que nosotros, en respuesta a esta visita y parte de los acuerdos que tuvimos con el secretario, tendremos una agenda de trabajo en el estado de Guerrero, principalmente en las comunidades de Tlapa de Comonfort, de Cochuapa el Grande y en Ometepec. También partiremos a la ciudad de Chilpancingo, en donde estaremos trabajando con los homólogos de algunas de las secretarías a las que estamos convocando. En esta ocasión, y por ser los temas más puntuales en los que tenemos que trabajar, se convocó a diversas secretarías e institutos, como el Instituto de la Mujer, la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Educación y la Secretaría del Migrante, que son quienes conformarán esta
avanzada, que iremos a trabajar de manera homóloga con los secretarios directores de las áreas correspondientes en el estado de Guerrero, y se tiene la intención de generar una política pública transversal, una política pública interestatal y también apegada a los derechos de hospitalidad e interculturalidad, que son los que estamos buscando generar para brindar la atención a los migrantes jornaleros agrícolas aquí en el estado de Guanajuato. De la misma manera tendremos algunas reuniones en busca de un convenio con algunas de las universidades para compartir información con las universidades aquí de Guanajuato, con nuestra área de investigación, y también con algunas de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil que trabajen desde Guerrero para compartirnos la información e identificar las condiciones en las que vienen los jornaleros desde sus comunidades de origen, y buscar ya después en mesas de trabajo aquí en Guanajuato la manera de atender de manera integral, junto con sus dependencias, a las que representan a los jornaleros agrícolas que transitan aquí por Guanajuato, principalmente durante los meses de abril a noviembre. Y pues prácticamente sería mi intervención, y al final daremos un poco de espacio para preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, y ahora, compañeros, un poco en respuesta al documento que presentó la sociedad civil sobre violación a los derechos humanos de los agrícolas, que lo presentaron en el Congreso del Estado. Ellos nos hacen una propuesta, la reforma a 3 leyes, que nos parecía importante desde la lectura de ellos, que fuera mucho más incluyente la presencia y la evidencia de este grupo social imaginado por varios agrícolas. Entonces revisamos la propuesta y desde nuestra lectura, Héctor va a ser como mucho más puntual en estas leyes, y donde consideramos que sí pudiésemos hacer una modificación y donde ya no, porque desde nuestra lectura se sobreentiende de manera muy general, pero que es la atención a migrantes en origen, tránsito, destino y retorno. Que no hace falta acotarlo como jornaleros agrícolas, porque eso nos llevaría a tener que señalar a cada uno de los grupos de migrantes que atendemos. Pero bueno, mi compañero, que es el abogado aquí de la Secretaría, nos va a presentar eso. Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias. Finalmente, y partiendo de la principal ley de actuación en este caso nosotros como Secretaría, donde se está llevando a cabo esta guía de atención a este grupo vulnerable de la población, partimos de la Ley de Protección y Atención al Migrante del Estado de Guanajuato, donde en su artículo 2 se establece lo que son los fines de esta ley. Principalmente pues es la atención a los sectores más vulnerables de lo que es la población migrante, y se habla de las niñas, niños y adolescentes, mujeres, indígenas, población jornalera agrícola, que sería tal vez la parte principal de este análisis que se realizó a la normatividad que bien comentaba la licenciada Susana. Incluir a este sector de la población, a este sector vulnerable, a estos grupos que ya se señalan en la ley, ¿sí? Porque de una manera particular no se encontraban como tal dentro de este sector que establece la ley. Posteriormente habla de los adultos mayores y de las víctimas de los delitos. Derivado de este análisis que realizamos partiendo de esta ley, encontramos varios puntos en los cuales consideramos que ya no es necesario realizar una sectorización en distintos grupos de migrantes, por así decirlo. La ley, así como digamos que lo ideal en todas las leyes es buscar de una manera amplia abarcar a todos los sectores de la población a los que les resulta aplicable determinado supuesto. Esta ley, al hablar de un grupo general de migrantes como tal, no particulariza en distintos tipos de migrantes. Por eso el establecer o desarrollar todavía de una manera más profunda sería excluir a los demás, y estaríamos en una necesidad de empezar a tener que particularizar en cada uno de las características de los migrantes en particular. Por eso consideramos exclusivamente que derivado de este análisis, la inclusión como tal del sector, en este caso de la población jornalera agrícola, a la ley,
sin necesidad de entrar a un estudio más particular. En la ley, bueno, ya nos da la pauta de establecer la coordinación entre las distintas dependencias, obviamente de igual manera sin tener que estar señalando cada una de ellas, porque finalmente puede ser que el día de mañana se presente una necesidad distinta y sea necesario incluir a otra dependencia para la participación y en este caso el cubrir ciertas necesidades que se puedan ir presentando. Por eso consideramos que es conveniente que se quede de esa manera, ¿sí? Para no tener que, por ejemplo, aquí en la fracción tercera establece eso, establecer la coordinación interinstitucional entre las autoridades estatales y municipales a fin de implementar las políticas públicas en materia de migración, interculturalidad y enlace internacional. Tal vez sería el hecho de empezar a profundizar más en la ley, sin embargo creo yo que lo más conveniente es exponer de esta manera más sencilla este aspecto que nosotros visualizamos. Igual si nos vamos al otro documento, por favor. De manera general, eso es lo que nosotros vimos en la ley de atención al migrante y sus familias del Estado. Ahora, en el caso de lo que es la ley para la protección de los pueblos y comunidades indígenas, de igual manera de aquí del Estado, establece en el artículo 3 los sujetos que son protegidos por la ley. Sí, reconoce principalmente las comunidades originarias de aquí del Estado, sin embargo, en la segunda parte del artículo dice, y demás pueblos y comunidades indígenas que transiten o residan de forma temporal o permanente en la entidad. Es decir, ya está contemplado este tipo de sectores que llegan aquí al Estado de manera temporal o de manera permanente. Y a su vez contempla un capítulo de lo que es la atención a los indígenas migrantes. Así es que bueno, tampoco ya no es necesaria la inclusión de más información, porque finalmente el artículo 53 habla del respeto a los derechos de los indígenas migrantes y el 54 de la promoción del desarrollo humano integral de los indígenas migrantes. Así es que ya está regulado también, por eso no es necesario particularizar en esta legislación. Posteriormente, en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, de igual manera, en el artículo 8, respecto a las medidas de protección especial, en su segundo párrafo, ya se contempla, en este caso, todas las condiciones que puedan tener y necesidades que tengan los niños, niñas y adolescentes respecto al origen étnico, nacional y su situación migratoria. Posteriormente, más abajo, se encuentra en el artículo 28, de manera general y no limitativa, el contemplar los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y a su vez, igual que en la ley anterior, está un apartado ya de niñas, niños y adolescentes migrantes, contemplando todas y cada una de las requerimientos y en este caso, todas las características que debe tener. Si gustas bajar un poco para empezar a más. Por ejemplo, las medidas de protección ya están contempladas más abajo. Las condiciones de espacios de alojamiento o albergues, condiciones de alojamiento, prohibiciones, devolución del país de origen. Ese va más enfocado a otro tipo de migración. Comunicación entre autoridades y medidas especiales de protección integral. Un poquito más. Situación migratoria irregular. Posteriormente, analizamos lo que es la ley de acceso a las mujeres de una vida digna, libre de violencia, del Estado de Guanajuato. De igual manera, esta ley abarca de manera general el tema de la mujer, no particulariza de igual manera, como comentaba anteriormente, de un sector en especial, sino que habla de todas las situaciones que se pueden presentar respecto a algún tipo de violencia que sufran en las distintas facetas de manera general. Habla así de la ley, en este caso, de la violencia laboral que puedan sufrir, violencia familiar, que igual también pudiera darse en algún tipo de situación, pero no particulariza de manera especial. Así es que creemos que tampoco no es necesario
como comentaba al principio, porque si no vamos a tener que entrar en una regulación mucho más específica. Así es que ese es el análisis que nosotros realizamos. Perfecto, Héctor, muchas gracias. Nadie. Finalmente, compañeros, para ya, por supuesto, pasarles la voz para todas las opiniones y sugerencias que nos puedan dar, vamos a tener la presentación de nuestro compañero de la Secretaría de Educación, que va a hacer una propuesta sobre metodología de enseñanza en este grupo social de Formularios Agrícolas. Adelante con el doctor Luis Ernesto Solano. Gracias, doctor. Yo creo que hay que poner en claro una cuestión. El proyecto general se llama Metodología de Enseñanza y Aprendizaje para niños y adolescentes de familias de comunidades agrícolas migrantes en el estado de México. Ese es el nombre. Pero la cuestión es que es un proyecto muy largo y ahorita nos estamos enfocando en 3 puntos principales. Estos 3 puntos principales se dedican a conocer el diagnóstico de las personas migrantes agrícolas comunitarias y en especial a los niños. Si bien es cierto que su finalidad última es generar el diseño de una metodología de enseñanza-aprendizaje, ahorita estamos apenas en la parte diagnóstica. Ok, ¿qué es lo que sabemos nosotros de la población migrante jornalera? Ya se dieron cuenta que localizarlos es realmente un reto. Nosotros tenemos identificados, los puntos rojitos son campos de jornaleros migrantes identificados. Tenemos en Valle de Santiago, Manuel Doblado, Bonita, Silao, San Francisco de Rincón y León, y Dolores. Y cada uno, y todos donde están los triángulos hay campamentos educativos. Ahí la cuestión es, nosotros tenemos, o el reto está en que tenemos que atender la parte en campamentos educativos y otra parte en campo abierto. Entonces, la parte de eso, combinarlo es bastante complicado. Tenemos alrededor, bueno, la Secretaría de Educación nos pasó 10, bueno, realmente son 22 centros divididos en 10 planteles prácticamente. ¿Por qué? Porque un plantel tiene 4 centros de educación inicial, escolar, primaria y secundaria. ¿Cuáles son las características? Ya ahorita ya las vieron varios, y específicamente en el campo educativo pega. ¿En dónde? En la compatibilidad entre calendarios escolares y administrativos con los ciclos migrantes, creo que ya lo tienen muy identificado. Existe también, por lo tanto, una rotación de profesores, debido a que un profesor es asignado hasta que tiene un grupo, pero si no sabemos los grupos, o los grupos no siguen esta lógica, algunos profesores van a estar rotando, vulnerando así su acceso a la educación. Otro aspecto es condiciones de infraestructura generalmente insuficientes, como están en zonas alejadas, también esto implica una dificultad. Ya vieron ahorita población de estudiantes de diferentes etnias, no solo la NASAVI, sino que tenemos más o menos el conocimiento que son entre 4 y 5 etnias distintas. ¿Podrías hablar más fuerte, compañero? Sí, perdón. Ok, entonces estaba diciendo que hay población estudiante de diferentes etnias, alrededor de 4 o 5, más o menos. Ciertamente la NASAVI o los mixtecos son mayoría, son una mayoría entre la minoría, pero ahí la cuestión va a ser atender a los estudiantes que pertenecen a distintas etnias. Y el último punto es que la población migrante son una población flotante. ¿Y esto a qué nos lleva? A plantear este diagnóstico de una forma exploratoria, transversal, es decir, solo vamos a poder diagnosticar en esos momentos y vamos a obtener datos meramente descriptivos. Ok, nuestros entregables, como les comentaba, es hacer un diagnóstico en los campos educativos, en los centros de atención educativa migrante y en campo abierto, lo cual la investigación se tuvo que dividir prácticamente en 2 fases. La primera fase para los centros de atención educativa, por favor. Y ahí, bueno, hay distintas cosas, hay que dar el seguimiento de la oferta educativa, cuáles son las rutas migrantes, y lo importante es el primero, diagnóstico sobre la niñez, edad, sexo, grado, conocimiento de lectura, escritura, lengua que domina y composición familiar. Son muchos
datos los que hay que conseguir. Y el que nos va a causar problemas son las condiciones de los campamentos, no en la cuestión de la infraestructura donde toman clase, sino de los campamentos en los que vienen, porque no están permitiendo tomar fotografías por cuestiones industriales y demás, pero ahí vamos a tener un pero, con negociación creo que se puede combinar. ¿Cómo vamos a recuperar los datos? Ok. Si bien es cierto que nuestros estudiantes son de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, y nos están pidiendo que sepamos conteo, escritura, lectura, vamos a aplicar para la cuestión educativa 9 diferentes instrumentos, dependiendo de su nivel escolar. Esos instrumentos vamos a utilizarlos de las pruebas CISAT, que son el Sistema de Alerta Temprana de México, y eso nos va a dar a nosotros un diagnóstico de nivel en conteo, lectura y escritura, también dependiendo de su nivel educativo. Aparte de ello, vamos a aplicar un cuestionario, una pregunta muy rápida que nos tiene que hablar de su identidad étnica, de dónde viene, a qué pertenece, a qué etnia pertenecen, y tratar de identificar hacia dónde van. Esto también es con otro cuestionario. Y por último, el cuestionario SEA, que es el que nos habla de la condición y de la infraestructura, pero ese lo modificamos un poco para que no tenga solo preguntas de sí o no, sino en qué grado tiene, qué tipo de infraestructura. Y ahí mismo también viven jornaleros, y a los jornaleros que ya no estén dentro de la escuela, pero que sí estén fuera y podamos estar con ellos, vamos a preguntar acerca de su situación pública, su configuración familiar, y ahí sí sobre todo sobre qué flujos tienen. Hemos detectado prácticamente 4 tipos de flujos. Uno que es el pendular, van y regresan a sus propias comunidades. Otro que es el golondrino, que este es el que puede estar alterando los datos, porque el flujo golondrino pasa y quién sabe si regrese, no sabemos en qué temporalidad, simplemente está, prácticamente la gente que está en flujos golondrinos son gente nómada. Entonces, sí, esa varianza en los datos se refleja precisamente por este tipo de flujos, y estos dos se incrementan o se adhieren a flujos menores que son regionales, o flujos mayores que pueden ser en todo el país, o los que van directamente a Estados Unidos, ¿no? Para poder entender esta parte, ahí vamos a aplicar otro cuestionario. ¿Sale? Ok. Todos esos pequeños, esos 9 instrumentos son adentro de donde existe presencia de la SEC, de la Secretaría de Educación. Donde no existe presencia, que nosotros le pusimos la fase 2, la de campo abierto, es mucho más complicado porque no existe un control específico y tenemos otros datos más que más o menos compartimos muchos de los que ustedes han tenido. ¿Les puedes ver ahora? No. Ok. En campo abierto, ¿cómo los vamos a identificar? Lo primero es, necesitamos, o bueno, lo que hicimos fue definir el tiempo de aplicación de los cuestionarios o de los instrumentos. Nosotros los vamos a estar aplicando entre mayo a julio o mayo a agosto. ¿Por qué no tomamos en cuenta abril? Porque abril es vacaciones. Entonces no los vamos a tener a los chicos. ¿Sale? Entonces, bueno, va a ser de mayo a agosto, teoría. ¿Por qué? Porque abarcamos de 3 a 4 de los ciclos que existen, que son siembra y cosecha, y son primavera-verano y otoño-invierno. Entonces, en este tiempo serán 3 de los 4, lo que nos acerca a una mayor probabilidad de encontrarlos. El segundo es, una vez que tenemos definidos los tiempos, hay que ver otro tipo de variables. Por ejemplo, en los censos agrícolas, el tipo de producción que, y aquí va el primero, está jalando mucho más los cultivos que tienen mucho más valor agregado que los otros cultivos. Entonces, es en los cultivos de valor agregado donde seguramente se están moviendo los migrantes. Vamos a referirnos a tierra de temporal. ¿Por qué? Porque los cultivos con invernadero o con agricultura mucho más controlada exige un nivel técnico y de estudios de su personal. Por lo tanto, si los migrantes jornaleros agrícolas tienen menor escolaridad, no van a estar aquí. Entonces nos vamos a ir a
flujos de temporal, porque ahí es donde se plantea, en teoría, que ahí está el uso de la mano de obra de diferentes familias, y posterior a tener este mapeo en el estado, es cuando nos vamos nosotros a presentar en las comunidades. Con un solo instrumento aquí no vamos a aplicar los educativos porque no hay presencia de la SEC, entonces no vale la pena que estemos preguntándonos sobre qué infraestructura tiene el lugar educativo cuando carece de esto. Ok, no sé mucho. ¿Dónde son las comunidades que hemos encontrado nosotros según distintas fuentes de información? Tenemos muchos en común. Dolores Hidalgo, San Francisco de Rincón y León, creo que ya están bien identificados. Pero en Manuel Doblado nosotros tenemos dos, Puerta de Llave y El Pirul. Valle de Santiago tenemos Loma Tendida, que también de alguna forma compartimos ahí. El albergue de San Francisco de Rincón, que también lo tenemos nosotros. En Lomita, si bien hay solo un centro educativo, hay tres comunidades, Corrales Ayala, La Playa y San Carlos. Entonces vamos a tratar de ir